Hola amigos, sean todos bienvenidos a este episodio número 9 de Tu Aliada Legal Podcast, un espacio donde conversamos de diferentes temas siempre vistos desde una perspectiva legal. Para el día de hoy traigo un tema que me pareció súper interesante, que de hecho me lo habían solicitado, es el derecho de autor. Vamos a tocar un poquito de lo que es el dominio público, cláusulas abusivas y algunos ejemplos importantes de la industria del entretenimiento para poder ilustrar pues este episodio. Sin más, de todo corazón le doy las gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar hasta el último minuto del podcast. De verdad, mil gracias por todo el apoyo. Ya sabes que si necesitas servicios legales me pueden contactar a través de mis redes sociales, donde me encuentras como Tu Aliada Legal, también mi página web tualiadalegal.com. y sin más, empecemos. Como desde la última vez sí ya quería tocar varios temas y estar un poquito más suelta, porque usualmente lo que yo hago es que me manejo con un guión, pero esta vez tengo una lista de cosas que quiero hablar y vamos a empezar a desarrollar pues el tema del día de hoy. He estado bastante ausente en redes sociales porque me fui de vacaciones por un mes. Sé que he estado sin postear desde antes. De verdad, a todas esas personas que me han dado la confianza de ofrecerles mis servicios legales, mil gracias. De verdad, estamos siempre a la orden. Si necesitan asesoría, siempre dispuesta. Vamos a empezar este episodio pues hablando de qué es el derecho de autor. Para empezar esto, tenemos que tener en cuenta que existe una organización internacional que se encarga de regular o de dar los lineamientos en materia de propiedad intelectual, que es la Organización Mundial pues de Propiedad Intelectual, que también pues incluye el tema de los derechos de autor. Habiendo dicho eso, vamos a empezar a desarrollar que pues los derechos de autor es todos esas normas jurídicas que protegen las obras literarias, obras artísticas de sus creadores. Es decir, que es el conjunto de derechos de los autores de las obras, ¿no? ¿Qué incluye esto? ¿Qué puede abarcar el derecho de autor? Pues tenemos infinidades de obras, como por ejemplo tenemos los libros, tenemos música, tenemos películas, videojuegos, softwares, esculturas, pinturas, anuncios publicitarios, dibujos técnicos, base de datos, en fin. Aunque en la actualidad no existe como detalladamente una lista de todo lo que es susceptible de protección en cuanto a lo de derecho de autor, sí podemos enlistar cuáles son las obras comúnmente más protegidas, y obviamente vamos a empezar esta lista hablando pues de las obras literarias, ¿no? Tenemos que en este rubro pues entran todo lo que vendría siendo novelas, artículos periodísticos, poemas, representaciones escénicas. Tenemos videojuegos, bases de datos, softwares, como lo mencioné anteriormente. También tenemos todo lo que tiene que ver con películas, composiciones musicales, coreografías. También se pueden proteger obras artísticas como las esculturas, fotografías, dibujos, cuadros. También tenemos obras arquitectónicas, anuncios publicitarios, mapas, dibujos técnicos, en fin. Hay una amplia gama de obras que pueden ser pues susceptibles de los derechos de autor. Cuando hablamos del derecho de autor, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de derechos dentro del derecho de autor. Y el primero de todo es el derecho patrimonial que tienen los autores de las obras, que son los que le permiten al titular del derecho obtener una compensación económica por el uso de sus obras, cuando estas obras pues son utilizadas por terceras personas. Y también tenemos pues los derechos morales, que lo que busca los derechos morales dentro del derecho de autor es la protección de los intereses patrimoniales o bien económicos del autor. Es importante señalar que en la mayoría de legislaciones sobre esta materia, derecho de autor, establece que el titular del autor está en su derecho de autorizar o no el uso de su obra. ¿En qué sentido? Vamos a poner ejemplos. Aquí comenzamos
cuando se reproduce parte de su obra en diversas formas, diversas maneras. Tenemos como que fragmentos de canciones en otra. Y un caso muy famoso que recientemente, pues en un podcast casualmente, salió a relucir el artista este de moda, yo dije el artista este de moda, bueno, ¿quién no conoce a Bad Bunny? Que en el 2020 él sacó el éxito Zafaera, no sé si están familiarizados, con varios artistas, ¿no? Zafaera usa un sample de una canción de Missy Elliott de los años 2000 y por eso a ellos le metieron, bueno, ellos, lo que él comentaba es que ellos no la habían contemplado ella como parte como autora del disco como tal, pero llegaron como a un acuerdo, una compensación económica en la cual uno la incluyen a ella y ella percibe ingresos por porque ellos en una parte de la canción de Zafaera usaron un pedazo de la canción de ella de los 2000. Ya ella tiene derecho a recibir una compensación económica por eso. Casualmente en estos días, viendo TikTok, también vi un caso con Beyoncé, no sé cómo le dicen, que salió otra artista de los 2000 que era muy famosa en su momento, que se llama Kellys, hablando de que Beyoncé y Pharrell Williams, a sabiendas pues de que ella era la autora de una canción que se utilizó parte en un CD nuevo de Beyoncé que no hace ni un mes salió, que bueno, comenzó a tocar temas sensitivos como el apoyo entre mujeres y más después de la comunidad negra, si se quiere. En fin, hubo todo un revuelo por el tema este. Y bueno, este CD de Beyoncé, el último disco de Beyoncé, también ha traído... Yo realmente no estoy muy empapada en ese asunto, pero le prometo hacer de repente una publicación, unas historias para que sepan más bien por dónde va el chismecito de propiedad intelectual de Beyoncé y esta artista, porque sí me pareció importante mencionarlo porque es algo reciente. Pues obviamente lo de Bad Bunny fue grande porque lo que él comentaba en ese podcast es que esa canción tiene un montón de reproducciones y que básicamente ellos no perciben casi ganancia de lo que hacen porque en el acuerdo pues ella lleva bastante porcentaje, ¿no? Así que bueno, siguiendo el hilo de las cosas que son parte de los derechos, que regula el tema de los derechos de autor, disculpen que perdí el hilo, es el uso pues de autorizar o no, ya sea el uso completo, fracción o ideas de la obra como tal. Pues tenemos aquí lo que mencionaba, fragmentos en grabaciones musicales, publicaciones, difusión de su obra, ya sea en parte de la obra o completa, ya sea por radio, televisión, los medios digitales, también las traducciones a otros idiomas, adaptaciones de obras como en ejemplo en el caso de novelas, cuando estas novelas son llevadas a la televisión, ya sea mediante películas o series, estas cosas también las debe regular el titular del derecho de autor, si quiere o no y cómo quiere que sea la serie y tal, ¿no? Eso también se regula a través de contratos cuando una novela muy exitosa, por ejemplo, ¿cuál se me viene a la cabeza? Las 50 sombras de Grey, que pues fue un libro muy exitoso en su momento y tuvo una adaptación cinematográfica y así hay infinidades de, como quien dice, de ejemplos que podemos tener aquí. Siempre que el autor, Harry Potter, Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar Harry Potter? Harry Potter es una saga de libros muy famosa, yo creo que todo el mundo sabe eso, y que también la autora es parte del proceso creativo de lo que fueron las películas y todo el universo. No sé si actualmente sigue siendo parte de este proceso, entiendo que claro que sí. Igual Game of Thrones,
Señor de los Anillos, en fin, hay infinidades de ejemplos para eso, ¿no? También tenemos la grabación, distribución de obras, ya sea a través de plataformas digitales, CDs, DVDs, Blu-ray, todo este tipo de cosas. También tenemos la interpretación o ejecución de obras públicamente, ejemplo, en obras de teatro, musicales, conciertos, ¿no? Habiendo dicho todo esto, dentro de los derechos morales se reconoce el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y el derecho que tiene el autor, como bien lo dije, a impedir cualquier modificación que vaya en contra de su reputación. Es decir, si la adaptación que se quiere hacer para la televisión de un libro, él no está de acuerdo, siempre que se respete el contrato, que eso es otra cosa, también que va muy ligada, pero siempre que se afecte la reputación, eh, él puede simplemente no aceptar que se use su obra, ¿no? Y un ejemplo de reivindicación muy sonado en el mundo del arte, que de hecho se hizo película, una película muy famosa del 2014, que si no la han visto se las recomiendo, es el caso de Margaret King y su ex esposo Walter King, que en los años 50 y 60 popularizaron estas pinturas de personas con grandes ojos. De hecho, la película se llama Big Eyes. Entonces, esta película fue protagonizada por Amy Adams y retrata esta historia y todo lo que incluyó la vida de esta pintora y la dinámica con su entonces esposo y cómo el esposo robó el crédito de las obras que ella realizaba, haciéndose pasar como si él fuera el que realmente las pintara, ¿no? Esto fue un juicio mediático, imagínense, siendo mujer, divorciándose en los años, creo que 60, 70, que empezó todo, creo que 70, era un poco complicado, ¿no? Entonces, Margaret fue a los tribunales, ya peleó por su reivindicación para que ella fuera la persona que se le reconociera como la autora de estas obras. Y bueno, como lo dije, eso fue un juicio mediático en el cual pues el jurado como prueba principal le solicita a ambas partes, es decir, a Margaret y a su esposo, que que pinten en la corte, que pinten un cuadro con las características de los grandes ojos, que todos, bueno, que en ese momento pues todos sabían cuál era la obra porque era bastante popular en la época, ¿no? Y así fue que ella pudo demostrar que era quien realmente pintaba las obras, recibiendo pues, ganando obviamente el pleito judicial y recibiendo una compensación económica de 4 millones. Y bueno, retomando el tema de los derechos de autor, es importante que sepa que se registran mediante los lineamientos del convenio de Berna y en la República de Panamá pues se hace a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es parte del Ministerio de Cultura. Sin embargo, hay otras aristas que voy a desarrollar más adelante sobre esta parte. Esto es para proteger tu obra, que es lo que yo recomiendo a todos aquellos autores que siempre busquen la protección de su obra. Antes de entrar en el tema del dominio público y siguiendo la línea de lo que explicaba en la parte anterior del episodio, es importante tener en cuenta que mi recomendación y la recomendación de los abogados es que siempre que tengas una obra realices el registro de la misma. Actualmente existen asociaciones de gestión colectiva que busca proteger los autores panameños, que también sería bueno que si eres miembro también tienes bastantes beneficios. Ellos también buscan pues luchar por los derechos de autor de los que forman parte de esta asociación, disculpen, pero también quiero dejar claro que aunque tú no hayas hecho
el registro de una obra, tú sigues siendo el dueño, el titular del derecho. Entonces, en el caso de que alguien te copie, te haga plagio de tu obra, lo que ahí entraría es en un proceso judicial, en un litigio en el cual ambas partes van a probar quién es el verdadero dueño de la obra, ¿no? Ahora bien, habiendo dicho esto, eh, es importante que hablemos del tema del dominio público. ¿Y qué es el dominio público? Es todo aquel patrimonio intelectual que ya se encuentre libre de exclusividad, ya sea para acceso o su uso. Y en pocas palabras son todas aquellas obras susceptibles del derecho de autor en las que se le ha expirado el plazo de protección. Aquí en Panamá, los derechos de autor y derechos conexos se encuentran regulados mediante la Ley 64 del 2012, en la que se establecen todas las disposiciones sobre la protección de diferentes tipos de obras. Ahí tenemos el detalle, es una ley bastante completa, bastante larga, que incluye un montón de tipos de obra. Como bien lo decía, la ley panameña establece que el tiempo de duración de la propiedad, de el derecho de autor de una obra es lo que dure la persona, es decir, la duración de la vida del autor más 70 años después de su fallecimiento. La transmisión de este derecho es regulada por las leyes que contempla pues nuestro Código Civil y en el caso de fallecimiento del autor. Y la extinción del derecho patrimonial, que es el derecho de recibir una compensación monetaria económica, se extingue una vez esta obra pase a ser de dominio público. Como bien lo dije, el dominio público es cuando las obras ya no tienen se les ha expirado el plazo de protección del derecho de autor, y el caso más reciente que llamó mucho la atención en redes sociales y noticias, porque esto también los medios convencionales pues dieron cobertura de esta información, era el tema de Winnie the Pooh, que todos conocemos gracias a la masificación de Disney, que fue el que básicamente lo popularizó. Sin embargo, esto no significa que el Winnie the Pooh que popularizó Disney es el que entra como dominio público, sino aquellas ilustraciones que hizo eh, el autor A. Milne, no sé cómo se pronuncia, quien fue el creador pues de la obra de Winnie the Pooh en los años 1920. La obra de Winnie the Pooh creo que fue de 1926. Entonces, esa versión de 1926 es la que está en dominio público, no la versión de Winnie the Pooh, el que conocemos por Disney. También hubo bastante revuelo, resonó mucho este tema, porque se dio a conocer de que iban a hacer una película de terror con la temática del osito tierno que todos conocemos. Sin embargo, es algo que, como es de dominio público, no debería haber ni un inconveniente ni un pleito si otra persona decide usar pues la figura de el Winnie the Pooh de 1926, no la versión de Disney. Así que, bueno, amigos, espero que no quiero hacer este episodio más largo porque realmente creo que traté de condensar lo más importante de esta ley. Si quieren que hablemos del derecho de autor en temas exclusivos de música, en temas exclusivos de obras artísticas, podemos verlo en otros episodios. Sin embargo, voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí, no sin antes pues darle las gracias por haber llegado hasta este punto, por haber escuchado todo el episodio, y si tienen alguna duda me pueden dejar comentarios en Instagram, me pueden dejar también comentarios en YouTube, que estaré por ahí leyéndolos. Y también, bueno, sin antes de despedirme, decirle que si no me siguen lo hagan en mis redes sociales, que me encuentras como Actualidad Legal
y también si necesitas servicios legales ya sabes dónde contactarme en tualealegal.com. Así que bueno, gente, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Bye.